Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la Epístola Universal del Apóstol San Judas. Y al volver hoy a nuestro estudio, creo que es necesario que hagamos un breve resumen de esta Epístola de Judas, ya que eso será de mucha ayuda para nosotros. Ya hemos visto que Judas era medio hermano del Señor Jesucristo, según la carne, pero él nunca menciona esto por varias razones. La iglesia primitiva, después de los apóstoles, le dio una prominencia particular a la familia de Jesús, y Judas, por cierto, no está de acuerdo con esto, porque él se llama a sí mismo solamente un siervo de Jesucristo. Después de todo, no le conocemos ya más según la carne, sino al Cristo resucitado, glorificado. Judas tomó en sus manos la pluma de la inspiración para escribir. Ahora este hombre, durante la vida del Señor Jesucristo en la tierra, nunca había creído en él. No fue sino hasta después de su muerte y resurrección cuando Judas llegó a creer. Así es que él ahora está escribiendo del Señor resucitado. Y él tuvo que ir a Cristo como cualquier otro pecador. Tuvo que ir como pecador que era y recibirle como su Salvador para obtener la salvación. Así es que este hombre tomó la pluma de la inspiración para escribir sobre un tema en cuanto a nuestro Evangelio, nuestra salvación. Ahora él podría haber tomado el tema de la justificación por la fe. Pablo había escrito sobre ese tema en su epístola a los Romanos. Él podría haber tomado el tema de la resurrección de Cristo. Y Pablo escribió también en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios. También podría haber hecho esto en cuanto a la doctrina de la reconciliación. Pero Pablo, una vez más, había escrito sobre ese asunto en su segunda epístola a los Corintios. O probablemente Judas podría haber escrito sobre ese gran tema de la fe. Pero una vez más, Pablo ya había escrito en cuanto a ese asunto allá en su carta a los Gálatas, y también el escritor a los Hebreos había escrito sobre ese tema. Judas podría haber escrito también en cuanto al cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero Pablo ya había escrito en cuanto a esto en su carta a los Efesios. O él podría haber escrito en cuanto a la persona de Cristo, pero una vez más, Pablo ya había escrito sobre esto en su carta a los Colosenses. Judas podría haber escrito también en cuanto al gran sumo sacerdote, pero el escritor a los Hebreos ya había escrito en cuanto a este tema. O él podría haber hablado en cuanto a la comunión, pero Juan va a escribir en cuanto a esto más adelante. Así es que el Espíritu de Dios hizo que Judas desarrollara otro tema, y que no desarrollara un tema sobre las grandes doctrinas. El Espíritu de Dios evitó su propósito antes que él siquiera pudiera identificar algún tema, y le dirigió por otro canal, por así decirlo, y su tema fue la apostasía que vendrá. Ahora, lo que Judas hizo fue colocar una luz roja en las curvas muy peligrosas, en el camino que debía recorrer la iglesia. Y este autobús bíblico está recorriendo ese mismo camino, y esa es la razón por la cual estamos prestando tanta atención a esta luz roja que el Señor Jesús ha puesto aquí para nosotros. Ahora Judas describe en una forma gráfica, muy viva, con un lenguaje que inspira admiración y temor, esa terrible condición que se aproximaba en el futuro. O podríamos decir que esta epístola es como una alarma contra robos, ya que los apóstatas han entrado subrepticiamente a la iglesia, o como dice aquí el versículo 4, han entrado encubiertamente a la iglesia. Entraron por una puerta lateral. Nadie estaba cuidando esta puerta lateral por la cual ellos se introdujeron. Luego, esta pequeña epístola es como la primera bomba atómica que explotó. La primera bomba atómica no fue la que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, sino que tuvo lugar cuando Judas escribió esta pequeña epístola. Es una bomba atómica de veras y explotó en la iglesia primitiva. Es una advertencia. Ahora ya hemos indicado esta pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que apareció en ese entonces y que ahora es una gran tormenta que se ha desatado contra la iglesia, castigándola y azotándola con furia. Necesitamos levantar esta pequeña epístola como una advertencia contra esa tormenta, porque la apostasía se encuentra en nuestro medio en el presente. Ahora decimos esto sin ningún gozo y sin ningún sentimiento de amargura, sino que lo presentamos como una declaración de hecho. Las grandes denominaciones del pasado han prácticamente desaparecido ya. Se han apartado de la fe y probablemente no regresarán nunca. Se han ido a un país de ensueño. Hasta donde sabemos, no existe ninguna información en cuanto a ninguna iglesia u organización o alguna institución que una vez que se haya apartado de la fe haya regresado. Se nos dice que ha habido alguna persona que ha hecho eso, pero no conocemos a ninguna de ellas.
Pero esto que tenemos aquí es algo bastante triste. Podríamos hablar del movimiento que provocó Wesley en Inglaterra, que fue un movimiento que salió de la iglesia. Comenzó cuando la iglesia llegó a ser algo frío e indiferente en aquel día. Y la iglesia de Wesley llegó a ser como un incubador caliente para reproducir la vida. Pero nos apena decir que en muchos lugares ahora es como un congelador, que conserva la forma exterior de Wesley, pero que no tiene el calor y la vida que había allí. Otros movimientos se han levantado y también en el pasado, como grandes olas, trajeron avivamiento a la iglesia. Hablando francamente, debemos decir que no creemos que el fundamentalismo sea la respuesta. No creemos que lo sea. Recientemente hemos percibido una verdadera debilidad que creemos llegará en última instancia a minar aún al fundamentalista, y es sencillamente lo siguiente. El fundamentalismo ha sido preciso y exacto en doctrina, pero en muchos lugares se ha visto desprovisto de ética y moral. Allí no hay ningún principio o práctica elevada. Ha tenido lugar un quebrantamiento moral fuera de la sociedad contemporánea, pero desafortunadamente se le puede apreciar también aquí en las iglesias conservadoras del día de hoy. Por ejemplo, podemos mencionar a un grupo que ha insistido mucho y hasta de manera beligerante en cuanto a doctrina y a separación. Sin embargo, se le señaló a ese grupo el hecho de que uno de ellos era culpable de inmoralidad, y a pesar de todo, ellos le defendieron. En otro caso, las actividades éticas de otra persona en su comunidad apestaban. Sin embargo, se supone que él era un fundamentalista. Amigo oyente, eso es tomar una actitud de complacencia. Desafortunadamente, hoy esto ha perjudicado la causa de Cristo mucho, porque es algo que ha tenido lugar desde adentro. Veamos ahora, dentro de esta epístola de Judas, lo que los creyentes pueden hacer en días como estos. Estamos seguros que algunos de los que nos están escuchando van a decir, «Pero, señor predicador, usted está tratando de ser sensacionalista. ¿No está exagerando usted un poco la cosa?» Bueno, amigo oyente, no creemos que sea así. En realidad, estamos seguros que lo que estamos presentando es algo bastante moderado. Permítanos compartir con usted los resultados de un estudio llevado a cabo y las declaraciones hechas por predicadores liberales desde sus púlpitos en el presente. En una encuesta de 700 predicadores se obtuvo los siguientes resultados. Un 48% negó la completa inspiración de la Biblia. Un 24% rechazó el perdón. Un 12% rechazó la resurrección del cuerpo. Un 27% no creía que Cristo regresaría. Cierto predicador dijo en una ocasión, «Nosotros, los clérigos liberales, no tenemos interés en la controversia fundamental modernista. No creemos que ni siquiera deberíamos perder el tiempo en algo así. En lo que se refiere a nosotros, no hace ninguna diferencia si Cristo nació o no de una virgen. Ni siquiera queremos dar una opinión en cuanto a esto». Luego hubo otro ministro que dijo, «Nosotros hemos dejado de pensar ya en consideraciones tan triviales como el asunto de la resurrección de Cristo. Si ustedes los fundamentalistas quieren creer tal insensatez, a nosotros no nos preocupa, no objetamos eso. Pero nosotros tenemos cosas más importantes de las cuales predicar que de la presencia o ausencia de una tumba vacía hace 20 siglos». Y otro ministro dijo, «En nuestra denominación, lo que se ha llamado la fe de nuestros padres está acercándose a una extinción completa». Por supuesto que unos cuantos ministros viejos aún continúan asidos de la Biblia, pero entre los jóvenes, quienes somos los verdaderos líderes de nuestra denominación, no conozco ni siquiera uno que crea en Cristo, o alguna de las cosas que ustedes califican como fundamentales. Amigo oyente, ¿cree usted que estamos exagerando? ¿Cree usted que hemos enfatizado demasiado de si nos encontramos o no en una apostasía? ¿O si se han introducido ciertas clases de personas en la iglesia? Lo que tenemos ante nosotros en este libro de Judas, y ya hemos observado esto, son 3 ejemplos de personas que Dios ha juzgado en el pasado por haberse apartado de la fe. Israel no podía entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. Y luego, a los ángeles que no mantuvieron su estado original, Dios ya los tiene en prisiones eternas. Dice que los ha guardado bajo oscuridad. De paso, digamos que eso nos presenta un aspecto diferente en cuanto al infierno. Siempre habíamos pensado que el infierno era un lugar muy iluminado, como una de las calles principales de la ciudad. Sin embargo, es un lugar de oscuridad.
y pensamos que lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto se acerca mucho más a la verdad. Eso lo vemos en el versículo 6. Escuche. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Luego él presentó a Sodoma y Gomorra como ejemplos. Primero hubo esa rebelión de los ángeles, y ahora se presenta Gomorra. Estos eran culpables de una inmoralidad grosera, y Dios los juzgó. Ahora él habla de los apóstatas que han entrado como soñadores. Eso lo vimos en nuestro programa anterior. Ellos habían mancillado la carne. Ellos practicaban una inmoralidad baja y anormal. Ellos son los que aprueban la homosexualidad en el presente. Y hay muchas iglesias que han aceptado eso, digamos de paso. Ellos rechazan la autoridad. Es algo trágico cuando se lleva a cabo esas marchas de protesta, observar a personas que tienen los cuellos de la camisa abotonados en la parte de atrás. Uno siempre piensa que cuando se visten de esta manera, tendrían que estar dirigiéndose en la otra dirección. Y eso es lo que deberían haber hecho. Luego, se nos dice aquí que esta gente blasfeman de las potestades superiores. Tenemos luego una declaración muy fuera de lo común, la cual encontramos en el versículo 9, y queremos compartir lo que se menciona en las notas que tenemos, y esto es lo que hemos dicho en cuanto al versículo 9. Este es un versículo muy destacado, por cierto. Satanás es una criatura caída y un declarado enemigo de Dios. Aun así, el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. No quiso impugnar la dignidad de Satanás. Miguel aún respetaba la posición de Satanás. Clemente, uno de los padres de la iglesia primitiva, cita una escritura apócrifa que trataba con el funeral de Moisés, diciendo, cuando se le encargó a Miguel sepultar a Moisés, Satanás se opuso a eso, argumentando que, ya que él era el dueño de las cosas materiales, el cuerpo le pertenecía a él. La única respuesta que le dio Miguel fue, el Señor, es decir, el Creador, te reprenda. Satanás también acusó de asesinato a Moisés, y esto también sugiere que Satanás quería estorbar la aparición de Moisés más adelante en el monte de la Transfiguración. Esto es pues lo que hemos dicho en nuestras notas en cuanto al versículo 9. Ahora este versículo 9 dice, y vamos a leerlo otra vez hoy, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Creemos que debemos mencionar aquí la traducción que hace el Dr. West de este versículo. Como usted sabe, hemos citado al Dr. West muchas veces. Él tiene una traducción muy buena. Escuche usted. Con todo, Miguel el arcángel, cuando disputaba con el diablo, argumentando en cuanto al cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer una sentencia que impugnara su dignidad, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Luego pasamos al versículo 10, y todos estos versículos son muy destacados. Este versículo comienza diciendo, pero estos... Ahora, ¿quiénes son estos? Son aquellos ciertos hombres que habían entrado encubiertamente, los apóstatas que se habían infiltrado en la iglesia. Leamos ahora el versículo 10, y dice aquí Judas, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a tratar de hacer que este versículo sea bien comprendido, porque es de los muchos versículos importantes que tiene esta epístola. Comienza diciendo que estos hombres blasfeman. Esta palabra blasfeman proviene de la palabra griega blasfemeo, que por supuesto se traduce como blasfemia en castellano. O sea que estos apóstatas en realidad blasfeman cuando hablan de las cosas espirituales. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen. Ahora, se está utilizando aquí dos palabras diferentes para esta expresión de conocer. Y sin saber esto, pues, es difícil conocer exactamente lo que Judas quiere decir aquí. La primera palabra, conocer, proviene de la palabra aidos. Y esto nos habla de una comprensión y conocimiento mental. Ese es el significado que le da el expositor Vincent, y se refiere a la gama completa de las cosas invisibles. Como usted sabe, el conocimiento no se limita solo a aquello que uno puede colocar en un tubo de ensayo o que puede observar bajo el microscopio. Hay muchas personas que opinan que eso es cierto.
Sin embargo, las cosas mejores de la vida son cosas que no se pueden colocar bajo el microscopio, que no se pueden analizar en un tubo de ensayo. ¿Qué podemos decir en cuanto a una hermosa composición musical? ¿Qué sucede cuando uno pone eso en un tubo de ensayo o cuando lo observa en un microscopio? Amigo oyente, eso debe ser traducido al sonido, y el oído necesita escucharlo. Es imposible de observar, es algo invisible. La palabra amor también es invisible. Uno no puede colocar el amor bajo el microscopio. ¿Y qué en cuanto a la fe? Tampoco se puede poner bajo el microscopio. Amigo oyente, hay muchísimas cosas que yo conozco y las conozco sin ninguna prueba de llevarlas al laboratorio. El gran predicador Spurgeon lo explicó de la siguiente manera: nadie me tiene que decir que la miel es dulce. Yo sé eso. Hay muchas cosas que conocemos y que usted conoce, amigo oyente, que no se pueden colocar en un tubo de ensayo. Así es que de eso es que se nos está hablando aquí cuando dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ese predicador que mencionamos anteriormente pensaba que él era muy brillante, que él ya no creía en la resurrección. Amigo oyente, hay muchas cosas que él no ha conocido y que no conoce todavía. Pero ahora, la siguiente palabra es epistamai, y esto significa comprender, entender. Y el expositor bíblico Vincent explica que esta palabra se utilizaba originalmente para referirse a las habilidades, a las labores manuales, y se refiere a las cosas que se pueden palpar, a los objetivos del sentido, a las circunstancias que se pueden disfrutar sensualmente. Aquí tenemos cosas que sí se pueden colocar en el tubo de ensayo. Ahora, ellos solo conocen aquello que pueden tocar, aquello que pueden ver. Eso es todo lo que esta gente conoce. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Ellos son como animales en esas cosas, porque después de todo, los animales solamente saben algo en cuanto a la hierba que tienen para comer, o algún otro animal que pueden comer. Eso solamente lo conocen por instinto. Usted sabe que hay aves que escapan de la temporada invernal del norte, digamos de Canadá, viajando hacia el sur, a Centroamérica. Algunas personas opinan que estas aves son muy inteligentes porque se dan cuenta que se aproxima el invierno y que caerá nieve en la tierra y que el lago se va a congelar. Y entonces se van hacia el sur, como dijimos, van hacia Centroamérica o a México, y van a estos lugares para pasar esa época invernal del norte, y dicen que son muy inteligentes. Pero no es así, amigo oyente. Están actuando sencillamente como actúa un animal, como un ave. No hay ninguna comprensión, no hay ningún entendimiento. Esta generación que opina que es tan inteligente en el presente porque solo cree aquello que puede colocarse en un tubo de ensayo, es una generación muy pobre en realidad. No comprenden ninguna otra cosa que no pueda comprender un animal. No han alcanzado un nivel elevado de conocimiento, lo que Pablo llamó epignosis. Pablo dice: vosotros podéis conocer que la Biblia es la palabra de Dios. Vosotros podéis conocer que Jesús es el Salvador del mundo. Pero estos, conociendo solo las cosas físicas, creen que ya conocen todo lo que se puede conocer. Y Judas dice aquí: en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ese es el cuadro de los apóstatas. Luego en el versículo 11 dice Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres ya han sido mencionados en la segunda epístola del apóstol Pedro. Los tendremos ante nosotros en Apocalipsis, donde los veremos como ejemplos, pero en cada caso es un ejemplo diferente. Ahora, este versículo comienza con la palabra ay, que proviene de la palabra uai, que denota tristeza o denuncia, y en este caso es lo último. Es como una denuncia, y este versículo 11 dice una vez más: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El primero que se menciona aquí es Caín, un hombre religioso, pero un hombre natural. Él creía en Dios y creía en la religión, pero hizo las cosas a su manera, según su propósito, según su propia voluntad. Él rechazó acercarse por medio de la sangre, y se presentó según su propia manera ante Dios. Ese es el cuadro del apóstata en el presente. En realidad, el hombre moderno se llama a sí mismo liberal y modernista, amigo oyente, pero eso es tan antiguo como el mismo jardín del Edén. Afuera del jardín del Edén, Caín era un modernista, era un liberal. Él creía en la religión y en Dios,
pero hizo las cosas a su propia manera, no a la manera de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que el Señor le bendiga copiosamente es nuestra ferviente oración.